tengo el gusto de presentaros a Lola, que es María Dolores, se hace llamar María Dolores Prieto Sánchez. Eso. Y dice que es catedrática de Psicología de la Educación del Departamento de Psicología No, eso lo Evolutiva. dice el Boletín Oficial del Estado, Vale, no yo. El BOE dice Lo dijo hace ya muchos años. que Lola es catedrática de Psicología de la Educación del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia, nada menos. Su formación sobre la superdotación y el talento la adquirió con el profesor Robert Stenberg, que es muy famoso, ya veis que está saliendo por todas partes, y es directora del Grupo de Investigación de Altas Habilidades de la Universidad de Murcia. Tiene diferentes publicaciones sobre la alta habilidad, superdotación y talento, inteligencia emocional en la alta habilidad, creatividad y rasgos de personalidad en la alta habilidad, inteligencias múltiples en la identificación de la alta habilidad. ¿Sabes de todo, Lola? Da gusto contigo. Pues Lola, con vosotros. Bueno, buenos días. Esto funciona, ¿verdad? Sí. Agradecerle a la Fundación ENOL la invitación y también a los asistentes y presentes que un sábado por la mañana, con el buen tiempo que hace, en contra de lo que me dijeron, pues estén aquí. Pido disculpas porque llevo una pequeña o gran gripe, pero bueno, ahora mismo me encuentro bien, con un poquito seguramente de fiebre y tal. Mira, cuando María Dolores me encarga esta intervención, yo he intentado aunar 3 trabajos, pero yo soy muy civilizada y me voy a ajustar al tiempo. Y como les voy a dejar todos los pagos y las transparencias, pues si quieren luego, mi correo es muy fácil, lola@um, que es universidademurcia.es. Actualmente estoy jubilada hace 2 meses, mes y medio, y soy profesora emérita. Bueno, pues por una serie de cuestiones, con lo cual sigo en el activo más ilusionante de mi carrera, después de 45 años, porque hago lo que quiero. Me invitan a un sitio y digo, sí, esto me interesa. Me invitan a otro y digo, esto no. O sea, que ahora ya te puedes permitir ese pequeño lujo de no estresarte, de atender a las 2 nietas que tengo, que la gripe me la ha pegado la pequeña, y entonces pues ya la vida la vas tomando desde otra perspectiva y desde otra manera. Bien, dicho lo cual, cuando María Dolores me encarga el estudio, digo, bueno, yo les voy a mostrar, que sería ya la primera transparencia, cómo empiezan las teorías de la inteligencia en la identificación de la superdotación. Sí, porque este es el Y por qué es importante que el maestro, el psicólogo, el pedagogo, los padres, en definitiva, cualquier persona que se dedique a este campo, sería interesante comprender muchas conductas de los niños a través de lo que explican los psicólogos de la inteligencia. Porque el aprender perspectivas distintas ayuda a diseñar, como luego les mostraré, tareas y actividades, entendiendo los diferentes perfiles de los talentos, de la superdotación y del talento. Y luego hay un nuevo concepto que ya Wechsler en 1945, cuando diseña su test de inteligencia, dice, cuidado que se nos han olvidado aquellos aspectos no cognitivos, lo que se llama la inteligencia emocional. Que ya Thorndike en 1920 habla, un conductista, de la importancia que tiene la inteligencia social. ¿Qué es lo que retoma Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, como la inter y la intrapersonal, que se puede evaluar y luego se pueden diseñar actividades? Entonces, desde ese concepto, puedes pasar por favor, único de la inteligencia, dale a esto porque esto es una cosa que me hacen las jóvenes, que yo odio, pero que ellas dicen que es muy interactivo. Aquí tenéis, bueno, las distintas concepciones que hay sobre la inteligencia, sobre lo que es ser listo, lo que es ser hábil, lo que es ser rápido, el valor social que tiene.
la disyuntiva que hay, si se hereda, si hay una parte genética o es contextual, es ambiental. Y realmente la pregunta que te hace es ¿qué valor tiene la inteligencia? En el éxito escolar no predice el rendimiento escolar en muchos estudios que hay. ¿Puede ser éxito social? Posiblemente. Éxito familiar, éxito laboral y éxito personal. Todo esto lo iremos viendo y desgranando a lo largo de la comunicación. Ya puedes pasar. Bien, ahí lo tenemos. Cuando empieza el estudio, ya puedes pasar, empieza el estudio de la inteligencia, hay falsos conceptos, hay tópicos, desde luego, que hoy ya no se pueden mantener. Es cierto que no existe una definición consensuada, pero esto no quiere decir que toda la multidisciplinariedad que existe en torno a la inteligencia se deba considerar. Y luego es una variable muy importante para el aprendizaje, con lo cual es una variable para la inteligencia. La inteligencia como capacidad del aprendizaje, la capacidad de adaptación, las personas inteligentes parece ser que pueden adaptarse, otra cosa es que si existen algunos desajustes o desadaptaciones en algunas personas con unas dotaciones extraordinarias, tienen otras explicaciones, y la capacidad para pensar de una forma abstracta. Esta variable es muy importante en el estudio de la superdotación y del talento. Y como veremos en la segunda, pues desde los famosos estudios de Galton, que hoy se han repetido aquí, hasta pasando por Binet y luego el análisis factorial de Spearman, donde dice que no existe un único factor, sino varios, hasta el planteamiento de Guilford y Thurston primero, en donde dice que existen muchas aptitudes. Aptitud para pensar de manera espacial, capacidad verbal, capacidad espacial, etcétera, etcétera. Y Guilford con su estructura. Aquí tenéis otra definición que se puede pasar y luego vamos, si pasan la siguiente, a una de las teorías que más repercusión ha tenido en la evaluación de las aptitudes, como es la de Thurston, que sobre ella se han hecho varios tests, se ha ido mejorando. En la siguiente transparencia yo he puesto ahí algunos tests que se están utilizando en la valoración de la inteligencia. Pero a mí no me quedaría con los test que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo utiliza, sino yo quiero pasar a la siguiente y yo quiero que en un efecto, esto es un test de analogías figurativas, y que me digan qué es lo que ven en la parte superior izquierda, qué es lo que ven en la parte superior derecha, inferior izquierda y en blanco. Vamos a leer esa resolución de esa actividad. ¿Qué vemos arriba? La cuarta parte de un círculo. En la parte de enfrente, otra. La parte de abajo, otra. Y esa analogía yo tengo que resolverla. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sería la 2. ¿Por qué? Para completar. Esa es una teoría de la Gestalt, la teoría de la forma. La mente se va a la cerrazón de aquella figura. Claro, pero ahora pasa, porque habéis tomado café, ¿verdad? Sí. Ahora resolverme esa, por favor. Es el mismo, es de Raven, un nivel superior. Seguimos con analogía, seguimos con componentes de adquisición de la información, de codificación, según la teoría triárquica. La 6, dice la compañera. ¿Por qué? La 5, dice el compañero. La 5 porque son curvas. ¿Y tú? ¿Y ella la 6 por qué?
Vamos a hacer la lectura, como dice Robert Steinberg, proceso de codificación. Arriba tengo cuadrados. En la segunda. Perfecto. En la tercera. ¿Lo habéis resuelto? ¿Qué pasa? Que la manera de utilizar los test es muy importante. Cuando yo estuve trabajando en 1987 en Israel con Ruben Feuerstein, que ha fallecido, él me enseñó esta manera de evaluar el potencial dinámico de la inteligencia con niños síndromes de Down. Y es distinto a que tú vayas diciendo la 2, la 3, la 4, la 5, que es las preguntas tal cual la habían diseñado los psicómetras, los psicólogos de la psicometría, cuando tú puedes poner un test de estos que es del año 40 y puedes tener una evaluación dinámica del potencial de aprendizaje. Entonces, son test que muchas veces, el Raven es que está allá, el DAT es que está el otro. Si tú lo haces desde la forma dinámica de la inteligencia, puede ir sacando procesos de la información, etc. ¿Pasamos, por favor? La que ha dicho él, sí. Thurston. A mí este test siempre me lo ponían cuando estaba interna y siempre me cateaban. Es un test de también una de las pruebas de Thurston, pero que sin embargo, para cuando estamos estudiando, identificando talentos espaciales, te sirven todo este tipo de test junto con los nuevos planteamientos de las inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí tenemos lo que esta mañana la profesora Luz Pérez decía. La curva sirve en los años 40, 50, que empiezan, para ir situando a los sujetos, a los estudiantes, tanto con dificultades, con discapacidades, como con talento y superdotación, en ese constructo psicológico en donde tú dices, bueno, bien, si yo tengo que representar gráficamente dónde están uno y dónde están otros, pues ahí, a través de una serie de puntuaciones Z, de percentiles, etcétera, que no voy a marear, ahí está. Pero es cierto que está el fenómeno Flynn, que es un fenómeno que se ha ido estudiando a lo largo de la psicología, en donde efectivamente los cocientes intelectuales, la inteligencia de los niños de estas generaciones no tienen nada que ver con los cocientes intelectuales de los padres, debido a una serie de circunstancias que las tienen quizás la medicina, quizás la nutrición, quizás las mejoras educativas, quizás una mayor complejidad del ambiente, etcétera. Pasamos. Bueno, ahí están representados uno y otro en la manera más convencional, el que quiera pues que lo siga haciendo así y el que no, pues hay otras maneras como las que vamos a ver ahora. Y de aquí, pues yo quisiera de esta primera intervención como dos grandes reflexiones. Primero, el cociente intelectual sigue siendo y ha sido muy criticado, pero seguramente es por la mala comprensión que hemos tenido del mismo. En este sentido, lo que no se puede dar un valor absoluto. Pues este niño es talento porque tiene un 130 y además lo tiene en la cuestión más científica o más creativa, etcétera, etcétera. El problema de las pruebas de cociente intelectual es seguramente el mal uso que se ha hecho. A partir de 130, 129 tienen que ser superdotados y talento y desde luego eso hoy día ya no se sostiene. Claro que se puede diagnosticar con las pruebas de inteligencia, capacidades de vocabulario, razonamiento espacial, razonamiento abstracto, procesos de adquisición, metacomponentes, etcétera. Pero claro, lo que sí que tenemos que saber es cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y por qué utilizarlas. Hay un libro que yo el otro día volví a rescatar de mi biblioteca, como ahora he hecho cambio y tal, y es El uso y abuso de los test de inteligencia. Es un librito chiquitín
y ahí de luego te dice la testitis de muchos psicólogos, personas que se dedican al diagnóstico, de por qué pasar 7 pruebas, si pudiendo pasar 2, te dan lo mismo. Y desde luego, tanto un enfoque como el otro, de los que voy a hablar, deben ser compatibles. Tú puedes estar trabajando en un modelo de psicometría utilizando unos parámetros de evaluación basados en los componentes más cognitivos y puede ser compatible con estos nuevos planteamientos. Por favor. Y aquí aparecen, si le puedes dar, hijo, y aquí aparecen las 2 personas que han hecho una contribución distinta. Estas 2 personas vienen un poco a cambiar el concepto de la inteligencia en la medida en la que ellos, claro, se cargan un poco el concepto de psicometría. Pero hay una pequeña trampa en ambas teorías. Es que ellos siguen utilizando los test de inteligencia. Lo que pasa es que lo utilizan de otra manera distinta, desde la manera más dinámica. ¿Qué nos viene a decir Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples? Si le das. Y ahora, sí. Claro, ahora el 2. Es que he hecho un montaje. Sí. Ay, perfecto. Las tengo catalogadas por los sitios donde las he ido montando y donde se han hecho las investigaciones. Este señor, en el 83, daos cuenta que Robert Sternberg en el 85, más allá del cociente intelectual, y este en el 83, lo que dice es un poco que no existe esa inteligencia única, esa inteligencia que decía Binet, que decía Galton, que decían algunos psicómetras, sino que existen diferentes formas de ser inteligente y diferentes formas de aplicar esas inteligencias a la solución de problemas. Si le vas dando, pues esto ya lo ha dicho la profesora Luz Pérez esta mañana, ese potencial psicobiológico, y que siempre tiene valor en ese contexto cultural y posiblemente en culturas distintas pues no tiene. Como esto en principio nos lo imaginábamos, vamos a ver lo que pasa aquí en nuestro país con esta teoría. 1998 yo tengo la oportunidad de pasar un verano allí, donde me traigo los permisos para traducir los cuestionarios de las inteligencias múltiples. Ahora ya los tiene el Ministerio en ese proyecto que se llama Spectrum. El año 2000 él los traduce todos. Y se empieza a hacer una tesis doctoral, que además se lleva el premio extraordinario a la investigación en España, y en donde vamos estudiando toda la teoría de Howard Gardner. Él es interesante porque él tiene cierta originalidad en sus planteamientos, pero realmente va a la escuela nueva y coge todos los postulados, desde John Dewey en las escuelas de Chicago hasta nuestra María Montessori, de Crowley, etcétera, etcétera. Y entonces él dice que hay diferentes maneras de entender, de actuar y de comprobar si una persona es inteligente, cuán inteligente es, dónde es inteligente, pero lo que es más interesante es que vamos a ver las lagunas y los puntos fuertes para que a través de las lagunas que puede tener un talento, un superdotado, potenciar, a través de los puntos fuertes, potenciar esas lagunas. En el proyecto Spectrum, que lo valora como ese amplio espectro de la inteligencia, hay una serie de cuestionarios que los vamos a ir pasando, hay una serie de actividades que las actividades cada uno puede luego diseñarlas. Yo os pongo aquí ejemplos, pero luego las podéis diseñar como las hemos diseñado nosotros en la Universidad de Murcia. Vamos a ver en qué la concepción multidimensional, funcional, etcétera. Esto como lo voy a dejar. Pero yo quiero ir, sí, pasa porque esta es la validación, pasa, aquí. Estas son
8 inteligencias, ya está aquí incluida la naturalista, en cuanto que dice, pues la corporal, aquella de los gimnastas, aquella que tiene Martha Graham, aquella que tiene personas que tienen esa gracia, esa agilidad para resolver ese tipo de problemas, crear ideas utilizando su cuerpo. La lingüista, que era la que estaba reducida a la inteligencia, acordaros en las concepciones más antiguas, había 2 inteligencias, los que eran buenos para letras o para ciencias, la lógico-matemática y la lingüística. Pero claro, él lo bueno que hace, si veis a la parte derecha superior e izquierda inferior, es que utiliza lo que ya Thorndike había dicho, es que hay una inteligencia emocional, es que hay unos aspectos no cognitivos de la inteligencia que explican, es que es aquellos niños que tienen esa capacidad para entenderse, para entender a los demás, esa empatía, pero también hay esa inteligencia intrapersonal que él en Mentes Creativas pone como ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta, aquellas personas con esa bondad, con ese equilibrio personal, que parece que se desenvuelven más. Os tengo ya que decir una cuestión. Cuando tú evalúas, no se desglosan. La inter y la intra quedan en un paquete, que es la social, lo que decía Thorndike. Él en los cuestionarios, ahora iremos examinando los cuestionarios para valorarlo, cuando hemos hecho el análisis factorial, quedan ahí con una, pero bueno, nos van diciendo esa empatía que tiene el niño para mantener su opinión, etcétera, etcétera. Y hay otra que nosotros hemos estudiado y que acabaré luego con la última intervención sobre el talento científico, que es donde estamos ahora en el grupo trabajando los talleres de pensamiento científico. Es aquella capacidad de la curiosidad por entender el mundo, por ser capaces de observar esa sensibilidad, etcétera, etcétera. Y las otras, pues las tenéis también ahí, que las podéis luego revisar cuando queráis. Bien. Ciertamente, pues si vamos viendo la inteligencia musical, que él pone un representante que puede ser Mozart, se divierten improvisando y tocando sonidos, escucha y responde con gran variedad a los sonidos y organizan en un modelo significativo, etcétera. La lingüística, en donde él pone a Darwin, no, perdón, sí, la lingüística. Tiene habilidad para reconocer, no, la naturalista, perdón. Ah, bueno, pues luego seguramente que aparecerá después. Tienen habilidad para reconocer la flora, la fauna, son capaces de predecir problemas de la naturaleza, es esa sensibilidad por el mundo que nos rodea. Vamos a seguir. La intrapersonal, que ya lo he dicho antes, la Madre Teresa de Calcuta, pues indaga la complejidad del ser humano, sirve de modelo para otros, es consciente de sus emociones. La interpersonal, donde él pone en esa obra de personaje que la representa a Martin Luther King, donde dice que adapta su comportamiento a diferentes ambientes o grupos, o desarrolla nuevos procesos o modelos sociales. La lógico-matemática, a Pitágoras, usa la tecnología para resolver problemas matemáticos, disfruta con operaciones matemáticas complejas, etc. La visoespacial pone de representante a nuestro Pablo Picasso en la medida que son personas que les gusta la innovación, la creación a través de la expresión gráfica y en cualquiera de sus manifestaciones culturales, pintura, etc. La corporal kinestésica, por lo que decía antes, Martha Graham o nuestro Nacho Duato o cualquiera de las personas que tenemos en este país, donde tienen esa capacidad para utilizar su cuerpo y toda esa armonía en lo que se refiere a sus ejecuciones físicas casi perfectas. Bien, dicho de otra, bueno, pues luego la lingüística la mando. Bueno, os lo digo, la lingüística pues es la capacidad para trabajar con la lengua en todas sus manifestaciones distintas, la comprensión, etcétera, pero ahora lo veremos. Pero claro, ¿qué tiene la teoría de Gardner desde mi punto de vista? Es que, fíjate, tanto los padres como los profesores como los niños
participan de esa evaluación del potencial. Y vamos a ver, ahí lo tenéis todo. Sigue, porque ahora, venga, seguimos. ¿Cómo se evalúa? Hemos dicho que era una evaluación por folio, es decir, que no está reñido el que tú utilices un test de inteligencia psicométrico utilizándolo desde el punto de vista dinámico, porque además él lo hace, sino que hay otra reestructuración de la evaluación y para ello él introduce diferentes instrumentos de observación y diferentes informadores. Quiere decir que padres, profesores y niños son tres fuentes de información muy útiles para recabar la información. Se hace en un contexto natural, él dice que hay que hacerlo dentro del aula, como vienen todos los días los niños, con hambre, con sueño, con sus dificultades, etc. No quiere contextos especiales, a no ser que hayan casos muy específicos. Bien, todo esto es los criterios, la evolución, etc. ¿Por qué la de antes? Sí, no, la de antes. Ay, ¿por qué los padres? Porque lo ha dicho esta mañana Cristina y alguien también que me ha antecedido. Es que son los primeros que reconocen las habilidades especiales de los hijos. Es decir, es que el padre dice, bueno, pues es que anduvo, tal, es que yo le vi que el lenguaje, es que yo... Luego son informadores muy útiles, son muy buenos asesores. Los profesores, porque queramos o no, nuestros hijos, nuestros nietos están la mayor parte del día en los centros. Entonces el profesor es el mediador, como decía Rubén Feuerstein, para que dé la información exacta y precisa y para que actúen de mediadores. Y los compañeros son también. ¿Por qué? Porque el compañero enseguida distingue quién es, quién no es, con quién quiero ir al recreo, pero con quién quiero hacer las matemáticas y con quién quiero hacer la lengua. Con lo cual también es una persona o unas personas que te dan una información muy precisa o bastante precisa de algún tipo de capacidades y, por supuesto, los mismos estudiantes. Con esta información, pues hay 15 actividades que sirven de evaluación de esos puntos fuertes y de esos puntos... Todavía me queda, ¿no? Uy, venga. Vamos a ver cómo se hace... No, pero yo nada más que voy a poner un ejemplo y pasamos. Esta es la lingüística, que es el cuentacuentos, ¿eh? Hay una serie de capacidades que se valoran, la estructura narrativa, la coherencia del tema. A partir de los 4 años ya el niño se puede apreciar que hay una coherencia. ¿Cómo utiliza el diálogo? Eso sencillamente es una madera que tú la haces un cartón, donde pones de todo a 100 cosas de figurita de tal, y el niño te tiene que ir relatando la historia. ¿Cómo usa el tiempo antes, después, entonces viene, yo lo cambio, tal, tal? Nivel de vocabulario y la estructuración de las frases. ¿De acuerdo? Esta es una situación real de una escuela de Alicante. Había por aquí una alicantina que me ha saludado antes, no sé dónde está. Bueno, esto es tal cual, una escuela donde se empezó a poner la evaluación para ir validando y en donde el niño, pues ahí tiene que conformar una estructura y luego él tiene que ir relatando qué es lo que ha compuesto. Y entonces tú con el cuestionario de observación vas recogiendo. Nosotros tenemos las grabaciones, que es más fácil, porque tú, con el permiso de los padres, tenemos permiso para mostrar las imágenes. Tú lo coges y luego tú lo vas redactando y vas haciendo luego tu análisis en el ordenador y tal. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la naturalista. ¿Por qué los objetos flotan y se hunden? Y yo voy a hacer una pregunta. Eso es de todo a 100 un container de estos que se compran. Si yo digo esta mañana, si los limones flotan o se hunden, ¿en ese container de agua o contenedor? Habéis dicho que habéis tomado café. ¿Flotan por qué?
canicas flotan o se hunden. Sí, las que juegan los nenes, se hunden, ¿no? Se hunden. ¿Y la plastilina? Depende de la forma. Por ejemplo. Muy bien. Y entonces, tú me has dicho que las canicas se hundían. Ahora ponmela encima del barco. Es decir, estas son las actividades tan sencillas que los críos, claro, es cierto que es manipulativo, cuidado, pero que tú vas ya desde los 4 años recogiendo todas las contestaciones que te dan los niños. Ah, sí, uy, pero Lola, pero entonces, pero tú habías dicho, pero no. Y esto se traen, pues, hojas secas, que en Murcia ando, sí, que tenemos, aquí a lo mejor no. Limones, pues ya ves tú, de la huerta. Objetos, la esponja, que esa es otra cosa que les sorprende. ¿Flota o se hunde? Pues esta noche cuando vayáis a casa lo miráis en la bañera. Mirá a ver cuándo. Claro, claro. Bueno, pues con todo este tipo de materiales y con este tipo de actividades se va desarrollando, se van valorando no solo los puntos fuertes, sino las lagunas. Porque pudiera ser que, claro, que en algunas actividades, y de hecho los niños tienen lagunas y entonces ahí hay que ir tirando. Yo creo que ya podemos pasar. Esta es una maestra, sigue. No, todo esto ya tenéis todas. No, si lo voy a dejar todo, tranquilas. Estamos en el gimnasio, la lógico-matemática, que esto es jugar a la oca. Un poco más complicado. Venga, pasa. Este es un chico que lo tenemos trabajando ahora en París, que estuvo de becario en el proyecto. Ahora está en París. Sí. La maqueta de la clase, que aquí es la inter y la intra. Y aquí es el animal imaginario, el aviso espacial. Bien. Bueno, pues entonces, dale ya a todas. El inventario, aquí tenéis los inventarios. Son 10 ítems por inteligencia. Cuidado que el compañero de turno que lo tenga que evaluar no discuta con vosotros y llegue a crear un problema. Hay una pequeña trampa, yo os las digo todas. Como es verdad que es muy repetitivo, pero la primera investigación hicimos una confección de alumnos, 10 ítems, bueno, aquí hay una composición que eran terribles, pero tuvimos que recogerlo así en un Excel después. Hicimos la versión reducida de 38, creo que tiene ahora la que se está utilizando. ¿Qué quiere decir? Que si la universidad, yo siempre he dicho que soy una privilegiada, al dirigir tesis doctorales y hacer investigaciones te permite hacer análisis en donde te diga cuáles son los ítems más potentes. Si yo la matemática, la lógica matemática la puedo valorar con 4 en vez de con 10, pues ya está. Y entonces ahí cuando se agrupan, por ejemplo, la inter y la intra, que son 10 y 10, 20, vimos que se agrupaban todas en una social. Pues entonces en vez de eso, y se van. Y el cuestionario está teniendo resultados. Ahora, quien quiera puede ir utilizándolo. Daos cuenta que lo tienen, si se hace bien, rellenar los padres, a los cuales hay que darle una pequeña charla, cómo se recoge, etcétera. Que los profesores son fundamentales y luego también los alumnos. De tal manera que en la inteligencia lingüística, pues puede ser que el ítem sea, yo soy bueno leyendo libros, me encanta tal. Para los padres, mi hijo es bueno tal. Y para el profesor, el estudiante o el alumno es bueno tal. Es decir, que los ítems son los mismos, pero la manera de expresarlo, dependiendo de la fuente de información. Ahí pues se ordenan en el aula, se ordenan por si son los profesores, si son los estudiantes y tal. Y luego en el pues te queda ahí una serie de variables en donde tú puedes interaccionar. Pues unas veces la opinión de los padres es distinta a la de los profesores, pero es bueno porque tú contrastas.
la opinión de los niños, porque es su autopercepción de cómo ellos se autoperciben, ¿de acuerdo? Que son cuestionarios de autopercepción. Entonces, el mensaje es, ¿veis que se puede pasar perfectamente un DAT, un WIS, un BADI, etcétera, pero no solamente utilizando la respuesta que dice el protocolo, sino que puede luego hacer un retest después? ¿Y por qué dijiste que era esta? Un poco cuestionando. Y ya tenemos ahí dos fuentes de información. Una, la de un test psicométrico valorado desde el punto de vista de la evaluación dinámica, y otra que son una serie de observaciones hechas por expertos. Vamos a pasar. Bien. Luego tenéis, pues, esta es la representación que te da este tipo de modelo. Es que sin saber mucha teoría, sin saber, perdona, mucha estadística, etcétera, tú puedes ir representando, pues estas fueron las primeras actividades que hicimos de evaluación en aulas de educación infantil. Pues, por ejemplo, ese alumno A tiene el 2, que es muy buena, la corporal, pero mira la laguna que tiene ahí en la musical, debe ser como yo, que soy una torpe. Y en la social también le faltan habilidades, ¿de acuerdo? Te pueden dar este tipo de representaciones gráficas. Adelante. Vale. Son los de los padres, ya puedes pasar porque es lo mismo. Distinto, ahí viene todo el cuestionario también para que luego haga un registro. Y cómo se mejora. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Esos son los estilos de aprendizaje. También si el niño es impulsivo, si el niño es reflexivo, etcétera, que también se valoran. Pasa. Sí. Pasa. 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 Aquí. Vale. La metodología que él utiliza, que es la multisensorial. Y entonces él te da una serie de actividades para que tú vayas favoreciendo esos puntos fuertes y paliando esas lagunas. En ese libro Armstrong, que está en español, es donde podéis ver todas las escalas. Él cogió y se llama la inteligencia en el contexto escolar, la inteligencia múltiple. Vamos a ver solamente, aunque sea una actividad. Pasa. Tenemos 8 maneras de aprender y esta es, pues, una niña que dice que es María y que os cuento que tengo mucha sensibilidad para los patrones lógicos. Posiblemente sea una de las niñas que luego apunta maneras para un talento lógico-matemático. Puede ir pasando todas, porque aquí vamos a ver 8 niños. Sigue. Yo esto luego os lo dejo, pero no quería cortar la transparencia para que lo vierais. Sigue, 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 sí. Ahí van expresando cómo ellos se perciben y en qué inteligencia ellos se sitúan. Bien, de acuerdo. Sigue, sigue, sigue. Vale, ya. Y vamos a ver cuántos de vosotros creéis que sois inteligentes, de qué manera, y vamos a ver cómo se hace solo una actividad. Pasa, 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 por eso ya lo hemos dicho. Pasa. ¿Pasa todas? Yo quiero solamente que veáis una de las actividades. Ahí tenéis cuáles son los objetivos de todo lo que va a venir ahora. Pasa. Sigue pasando porque solamente me interesa una de las... ¡Ay! Mira, esto está hecho por ellos, que es un ejemplo de plan de clases con 8 días. Cada uno cómo va a ir trabajando. Y luego hay una actividad que si pasas,
¿Qué le damos? Pasa. La han hecho. Sigue pasando. Sigue. Esta, si veis, a los niños, esto lo hicieron un grupo de alumnos de la universidad y se llevó luego al aula. ¿Qué es un barrio? ¿Cómo se trabaja en el barrio? ¿Y qué elementos tiene? La intrapersonal, cómo se trabaja, la corporal, cómo se mueve, la naturalista, cómo nos ayudan, la inter y la intrapersonal, con una cercanía tan cercana como es el barrio. Pasa. Los sentimientos pasan. Y este es el tema de los animales, de segundo de primaria. ¿Qué animales tienes en casa? ¿Cómo se trabaja con la lingüística? ¿Cómo se trabaja? Si quieres pasar, ya está. Con las matemáticas, todas. No os preocupéis que yo os lo voy a dejar, no hace falta que hagáis fotos. Y ya si quieres pasa a las conclusiones, porque ahí tenéis. Esta es los cometas, el típico tema del currículum hecho desde la inteligencia múltiple. Ya está. La inmigración, esto lo hicieron unos alumnos también de pedagogía. Cómo se organiza la información. Pasa. Yo creo que iría ya a las conclusiones, que estarán al final. Bien. De todas maneras me voy adelantando. ¿Qué es lo que yo he querido presentar con esta tarea? Las inteligencias múltiples, aún habiéndose diseñado en 1983, siguen siendo actividades, sigue siendo un modelo que ayuda no solamente a diseñar un currículum de forma distinta o actividades curriculares de forma distinta, en donde hay unos agentes que son alumnos, profesores, por supuesto, al decir profesores, orientadores, etcétera, y padres, donde nos dan una información muy valiosa. Y luego hay una cuestión que dice Howard Gardner, en donde la escuela, el contexto, tiene un papel principal. ¿Quieres pasar? Y lo que sí, perfecto, ya vamos a la 3. Ahí tenéis sitio para consultar. Lo que sí quiero con este mensaje es que no está para nada reñido lo psicométrico, utilizándolo desde un punto de vista dinámico, con lo más cualitativo como son las inteligencias múltiples, como el modelo que os voy a proponer. Desde 1990, que yo vengo de trabajar un año entero con Robert Stenberg, fuimos trabajando lo que se entiende por la alta habilidad. Yo le llamo altas habilidades, bueno, hay una precisión en la conceptualización que no merece ahora la pena. Pero hoy día, esto es el modelo que tenemos para secundaria, que ahora lo estamos trabajando en primaria. Este es un proyecto que se acaba de mandar al Ministerio con los resultados, o sea que los traigo un poco calientes. Nosotros vamos buscando 4 tipos de excepcionalidad. Lo que es el superdotado, que se caracteriza por la generalidad, aquel niño que parece ser que es bueno en muchas cosas, en muchas áreas. Lo que es el talento verbal, en la concepción, pues que es la combinación de esas capacidades verbales, lógicas y creativas, con lo cual se pueden utilizar, y de hecho se utilizan los test de inteligencia, se utilizan las escalas de observación de Renzulli y se utilizan las escalas de observación de Howard Gardner. El talento matemático, que es aquellos sujetos que tienen gran maestría para combinar esas actitudes matemáticas, lógicas y creativas. Utilizamos también otros instrumentos. Y el científico, que es el taller que hemos hecho el año pasado en la Universidad de Murcia, pues es aquellos niños con esas actitudes extraordinarias de razonamiento lógico-mecánico y también la creatividad de dominio específico, que es la creatividad científica. Y ahí tenemos, que yo no les voy a crear más problemas, cómo hacemos la inteligencia, la creatividad científica con 2 instrumentos que tenemos y la creatividad matemática. Pasando así, nosotros tenemos esas también screening, que lo he dicho con Renzulli, con las múltiples,
las fases de estudio de los perfiles y la evaluación de los aspectos no cognitivos, que es muy importante tanto la inteligencia emocional como los rasgos de personalidad. Y pasamos, ya ahí tenéis un poco los percentiles que nosotros más o menos hemos valorado. Pero ojo, como me enseñó a mí Robert Stenberg, Lola, por un 70 no me voy a dejar a un niño que puede que tenga, metémoslo. O sea, que siempre utilizar los números con una cierta sensibilidad, porque hay mucha información alrededor y siempre es mejor que lo metamos, que no nos equivoquemos, desde mi punto de vista. Y aquí tenemos que en el diagnóstico hay una fase previa, general, en donde hay una sensibilización general, es decir, cuando el orientador, cuando la madre, cuando el padre, cuando el profesor dice yo tengo aquí una cosa rara, pues tenemos que hacer un análisis, una planificación, una sensibilización, una gestión sobre cómo lo vamos a evaluar y sobre todo el cronograma. Y hay una fase específica que es la identificación, en donde están las nominaciones, las evidencias que el maestro te va proporcionando a los padres, etcétera, la evaluación psicopedagógica, que ahí tenéis todo el desarrollo cognitivo, la competencia curricular, la motivación, etcétera, etcétera. Y la fase de seguimiento. Es muy importante. Nosotros ahora nos están llegando a la universidad, ya hay 3 años, los primeros que evaluamos en su día. Y es muy importante que cuando el alumno va desarrollando, que vuelva a tener otra reevaluación. No por el hecho de evaluar, sino siempre por ver cómo ha pasado. Hay otra segunda modo, y este es el modelo de Pfeiffer, es el modelo tripartito, que también lo podéis encontrar en castellano, su libro está también en las redes, y dice que efectivamente que hay una triple perspectiva de las altas capacidades, la alta inteligencia, los logros sobresalientes, el potencial de rendimiento excelente, porque todo eso te lleva a ofrecer ese entorno en el cual todos están de acuerdo para que se estén representados los distintos tipos de capacidades, de talentos, etc. Y finalmente, cualquiera que vea los cuestionarios, el que tiene la profesora Luz Pérez, los que tiene Rensuli, los de las inteligencias múltiples, los que tiene Turón, que tiene algunos otros, siempre la nominación representan escalas de observación que se utilizan comúnmente para identificar a estos niños. Suelen tener unas características comunes. Siempre van valorando aquellas 4 dimensiones, factores, variables que definen la alta capacidad: la inteligencia, la creatividad, los rasgos de personalidad y la aptitud académica. Si queréis aptitud académica o rendimiento, etcétera. Como lo voy a dejar para que luego lo tengáis, y este es nuestro modelo. Después de tantos años, nosotros en educación secundaria, pues después de diseñar, de identificar a los niños, hemos utilizado un modelo el taller de talento científico, en donde hay unas habilidades. Esas habilidades que hoy ya nos han dicho las ponentes que iban antes, esa capacidad de flexibilidad, esa apertura mental que tiene el superdotado para ponerse en la perspectiva del otro, esas habilidades creativas e innovadoras y las estrategias de aprendizaje que también se deben basar en la construcción de los conocimientos. Este es un modelo que, vuelvo a decir, ocupa algunas páginas más, pero que si quiere luego María Dolores se lo mando y que lo cuelguen en la página. Entonces, allí está todo el modelo de social, los conocimientos, el qué, cómo y por qué enseñar. Y ahora vamos a ver una situación. Sí, 2 minutos. La heterogeneidad, vale, bien, pues arriba tenéis los principios. La heterogeneidad, porque venían a los talleres niños de distintos centros, que no hay 2 que sean iguales, etcétera. Taller del científico. Ya no me deja más. Venga. Muy bien. Pasa. Todas las funciones. ¿Veis que son? Cuidado, ahí. Están haciendo una tarea, en donde cuando lo tengáis oportunidad de verlo más despacio,
veis los conocimientos, las habilidades y las estrategias. Tengo que decir que esto se ha podido hacer, bueno, estos vinieron a la universidad, con lo cual para ellos, los viernes por la tarde, aquello era una gozada. Que gracias a un químico, al profesor Esparza, que es su tesis doctoral, que le puso entusiasmo, etcétera, y todo. Pero transversalmente utilizamos la inteligencia emocional. Unas profesionales de la risaca, que son los que acompañan a los niños a veces al quirófano, donde les hacía transversalmente a ver qué empatía tenían, a ver entre ellos cómo se relacionaban, etcétera, etcétera. Aquí están haciendo sencillamente una actividad y son dos, tenemos permiso para mostrarlos, porque los padres no lo dieron. ¿Pasa? Pasa, porque esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí hay un montón de actividades, Está casi el programa, cómo se inicia, la introducción, etcétera, etcétera. Yo creo que ya puedes terminar y hacemos unas conclusiones, porque estos son ya materiales para que veáis cómo se trabaja. ¿Por qué he querido? Porque a lo mejor decís, pero la loca esta mañana casi con gripe, con gripe que tengo, y con un poco de fiebre que tenía anoche, ha querido traer, porque lo que he querido es cómo se desarrolla, es decir, cómo se puede trabajar con niños pequeños y mayores hasta cómo se puede llegar a adolescentes. Estos niños que os he presentado eran de segundo y tercero de educación secundaria. Hemos llegado a diseñar un programa, nos ha ayudado para estudiar los perfiles más específicos y se ha validado ese modelo de identificación. Buscando esos 4 excepcionalidades. No busquemos más, porque los hay, pero nosotros no tenemos capacidad, por ejemplo, para los Picasso y los artistas, ni para el alto rendimiento. Son los 4 más tradicionales que se consideran en el mundo. Y ya está, pues finalmente todo el programa se articuló en torno a 4 talleres: matemáticos, robótica, emociones y el científico, que desde luego las matemáticas y su encanto, que vi una profesora de secundaria, les encantó lo que se pueden hacer con ciertas formas matemáticas, y las emociones como taller transversal fue el que un poco el pionero, porque ahora era un viernes por la tarde, adolescentes, pues ya empiezan las relaciones entre me gusta menos, me gusta más este chico, esta chica, y ahí también fue un éxito. Pues gracias por su atención y cualquier pregunta.